Hoy vamos a lograr un presupuesto financiero, ¿no? Para ello tenemos un enunciado que es correspondiente a la empresa ABC y nos piden elaborar un presupuesto financiero para los meses julio, agosto, septiembre y octubre, que ese va a ser el periodo presupuestado. En consecuencia, nos dan información del balance general con un corte al 30 de junio de 2021. Luego nos dan ciertos datos como las ventas reales, ventas pronosticadas, algunos datos auxiliares, la política de ventas que tiene la empresa, los inventarios finales, costos de ventas, todos los gastos que tiene la empresa como tal, la política de compras también y finalmente política de caja que adopta la empresa. Entonces, en base a toda esa información, nosotros vamos a ir elaborando el presupuesto financiero para esta empresa. Para ello vamos a empezar a desarrollar las cédulas correspondientes. Tenemos 6 cédulas que desarrollar, ¿no? La primera cédula es el pronóstico de ingresos, donde les decía que lo que más nos interesa va a ser el periodo presupuestado desde julio hasta octubre, ¿no? Luego vamos a tener que realizar la cédula número 2, que es determinación de utilidades. La cédula número 3 corresponde al cálculo de inventario final, la 4 a la determinación de las compras, ¿no? Y la cédula número 5 que va a ser el pronóstico de desembolsos. Y aquí van a estar todos los gastos en los cuales incurre la empresa, ¿no? Que se generan por desembolso de dineros. Luego el pronóstico de efectivo que va a ser el flujo de caja como tal, ¿no? Entonces, en base a esta información, luego nosotros tenemos que elaborar asientos contables, mayorizarlos para finalmente poder demostrar un estado de resultados para determinar si el resultado del ejercicio tiene una ganancia o pérdida, ¿no? Y nuestro balance general del periodo presupuestado. Entonces, vamos haciendo. Las ventas reales, ¿no? Como primer punto, nos dice que las ventas reales para mayo es 62.000 y para junio 65.000. Entonces, vamos a poner las ventas como concepto. Y tenemos para mayo 62.000 y para junio 65.000. 62, 65, sí. Luego tenemos unas ventas presupuestadas, que pueden ser presupuestadas, proyectadas, programadas, ¿no? Que ya vienen desde julio, agosto, septiembre y octubre. Tenemos que considerar que, bueno, en este caso tenemos las ventas, pero también se puede decir que en base a las ventas anteriores, digamos 62 y 65, se pronostique las ventas para los siguientes meses en base a alguna de las técnicas ya vistas en clase, ¿no? Que puede ser promedio simples, variación simple, variación ponderada, una gráfica de correlación, a partir de las fórmulas de proyecciones, ¿no? Que si en el Excel hemos visto varias de esas técnicas, entonces podría darse el caso en los cuales nosotros tengamos que proyectar. Para el ejercicio presente, pues ya tenemos la proyección de ventas para los meses siguientes. Entonces simplemente vamos a ir pasando esa información. 79.000, 72.000. Voy a pintar esto. Ahora sí. 72, septiembre 75 y octubre 80.000. 80.000. Listo. Punto 2 ya está realizado. Punto 3, dato auxiliar. Las ventas del mes de noviembre fueron 82.000. Entonces, en noviembre, los 82.000. No tengo nada en diciembre ni tampoco en enero. Ya. Luego, tenemos nuestro punto 4 que nos habla sobre las políticas que tiene la empresa sobre las ventas. Y nos dice que 55% es al contado.
100, ¿no? Al contado 55% y al crédito 45%. De estos 45% nos dice que se van a dividir 65 con retraso de un mes y 35 con retraso de 2 meses. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una venta, ¿no? Por decir de 100.000, va a haber una porción que yo la voy a recibir al contado y otra al crédito. Es decir, de estos 100.000, 55% va a ser al contado y el restante 45% va a ser al crédito. Pero este importe del 45% al crédito también se va a dividir en dos. Uno que dice con un mes de retraso, es decir, a 30 días, y otro a 2 meses de retraso, que va a ser a 60 días, ¿no? Entonces, lo que yo debo hacer es prorratear estos 45% en 30 y 60 días conforme a lo que me dice el enunciado. Es decir, a 30 días va a ser el 65% y a 60 días se va a constituir un 35%, ¿no? La sumatoria me tiene que dar el 100% total. Entonces, dado este análisis, pues voy a mi a mi hoja de cálculo y voy registrando. Tengo 55% al contado y un 45% que lo tengo al crédito, a 30 días y a 60 días, ¿no? Ahora, estos 45%, ¿sí? Que para mí es un 100% como tal, tiene dos parámetros, 65% 30 días y 35% a 60 días. Ahora yo debo ver la equivalencia de estos dos porcentajes en función a este total, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a sacar el prorrateo correspondiente, ¿no? Entonces, es una regla de tres simple que deberíamos hacer. Si para nosotros 45% se constituye en un 100%, no, en 100, entonces estos 65 inicialmente, ¿a cuánto equivaldrá? La operación que vamos a realizar es 45 por 65 dividido entre 100, que nos da el 29%. Entonces esa operación vamos a hacer aquí. 45 por 65 dividido entre 100. Listo, es el 29,25. Misma operación, 45 por 35 dividido entre 100. Listo. Y ahí tengo que es el 15,75%. En teoría, la sumatoria de todos estos porcentajes debería darme el 100%. No, está bien, correcto. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente ir haciendo una multiplicación. 62.000. Esa venta de 62.000, yo la voy a percibir en el mismo mes solamente el 55%. El restante lo voy a recibir a 30 días, es decir, 62.000 por 29,25%. Eso voy a recibir a 30 días. Y a 60 días, es decir, después de 2 meses, ¿no? Estos 62.000 voy a multiplicar por el 15,75%, que es lo que me dan los datos. Y finalmente voy a terminar de percibir el dinero por la venta de mayo correspondiente a los 62.000. Es decir, más o menos se va a mover de esta manera, ¿sí? Donde la sumatoria de este importe más los 18.000 más los 34.000 debería darme los 62.000 que yo tengo aquí, ¿no? Entonces, si yo me fijo
este dato iguala con la sumatoria de esas tres celdas seleccionadas. Eso es lo que debo hacer para todos y cada uno de los meses, ¿no? Entonces voy a despintar esto y voy a ir, como estoy en Excel, voy a ir editando un poquito mi fórmula para irla rellenando de forma automática, ¿no? Entonces lo que yo debería hacer es, si yo esta celda la voy a llevar al lado, a la columna F, ¿no? Entonces estos 62 debería jalarme 65. Está bien, pero nunca debería moverse los 55%. Entonces lo que yo voy a hacer es aquí poner un F4, ¿no? Y así automáticamente voy a jalar este dato hasta el final. Listo. ¿Qué quiere decir? Que para cada mes yo voy a recibir un 55% de la venta en efectivo. Ahora, en este otro caso, ¿no? Los 62.000 por 29%. Entonces yo voy a poner un F4 por aquí porque necesito que sea esto una celda absoluta. Y voy a ir jalando para los siguientes meses, ¿no? Entonces automáticamente me va a ir jalando con un retraso de un mes el dinero en efectivo. Y para este el mismo caso, donde vamos a jalar hasta el final y vamos a tener lo que vamos a percibir hasta el mes de enero. Listo. Con eso vamos a determinar el total ingresos. Ahí les decía, ¿no? El periodo presupuestado es lo que nos interesa a nosotros, que va a ser justamente esos meses, ¿no? Julio, agosto, septiembre y octubre. Entonces, aquí voy a tener total ingresos, ¿sí? Y voy a hacer la sumatoria de estos tres datos, lo que percibo al contado a 30 días y a 60 días. Listo. Aquí puedo sacar un total ingresos cuatrimestral, ¿no? Del cuatrimestre y puedo hacer una sumatoria de estos cuatro datos. Listo, ya tengo mi total ingresos cuatrimestre y mi total ingresos mensual, ¿no? Del periodo presupuestado. Ahora voy a pasar a mi cédula número 2, que es la determinación de utilidades. Entonces voy a mi enunciado y digo, los inventarios finales, bueno, esta es para otra cédula, el 6. El costo de ventas estimado alcanza un 65%, ¿no? Entonces, cuando yo quiero determinar las utilidades brutas, ¿no? Entonces, ¿qué datos voy a tener? Voy a tener mis ventas, voy a tener mi costo de ventas y voy a tener mi utilidad bruta. Ahora me dice que el costo de ventas asciende a un 65%. Por tanto, se supone que mis ventas corresponden a un 100% y mi utilidad bruta va a ser ventas menos costo de ventas, ¿sí? Entonces se va a constituir en un 35%. ¿De dónde saco las ventas? Pone que voy a sacar de las ventas realizadas en el mismo mes, ¿no? Entonces ya tengo en la cédula anterior las ventas de cada uno de los meses. Yo voy a ir jalando hasta el final, ¿sí? Y para el costo de ventas voy a multiplicar esas ventas por 65%, ¿no? Ahora, bueno, si yo jalo, ¿qué va a pasar? Me va a dar un valor. ¿Por qué? Porque no he anclado o no la he convertido absoluta a la celda C21, que sería el 65%. Entonces vamos a hacer esa corrección, F4, y ahora sí vamos a jalar hasta el final. Listo, ¿no? Entonces me está sacando el 35% cada uno de los casos. Ahora, para las utilidades yo podría hacer la misma operación. Puedo hacer 72.000 por 35%. ¿No? O en su defecto, simplemente hago los 62.000 menos los 40. ¿No? Es indistinto porque me tiene que dar el mismo dato. Y finalmente voy a tener mi utilidad bruta. Una vez que he realizado ese cálculo, pues simplemente debo sumar las ventas del cuatrimestre, ¿no? Entonces voy a sumar estas cuatro ventas que son del periodo presupuestado. Voy a sumar mi costo de ventas, ¿no? De la misma manera esos cuatro datos. Y finalmente voy a sumar mi utilidad bruta.
Listo. Algunos datos me van a servir justamente para hacer los asientos contables, pero todos los datos que voy sacando me sirven para el análisis correspondiente. Ahora, cálculo del inventario final. De acuerdo al enunciado y al punto 5 nos dice que los inventarios finales de mercadería se estima que sean el 20% de las ventas del próximo mes. Los inventarios iniciales de mayo es 12.100 y de junio 13.000. Bueno, en el primer caso nos dice que va a ser el 20% de las ventas del siguiente mes. Entonces, hay dos formas de hacer. Una, en la que yo jalo las ventas del mes, ¿sí? Voy jalando las ventas conforme se encuentran desde arriba, ¿no? En mayo tengo 62, aquí 62 y aquí 62. De acuerdo al enunciado me dice que va a ser el 20% de las ventas del siguiente mes. Entonces, las ventas del siguiente mes en junio son 65.000 y ahí le saco el 20%, ¿no? Esa es una forma de poder sacar y lo llevo hasta el final, donde voy a tener ventas hasta octubre. Ahora, otra opción es no poner ventas, sino ventas del siguiente mes. Y en este caso, pues voy jalando las ventas desde junio, ¿no? Ya no de mayo, sino de junio, ¿no? Esto lo recorro hasta el final. Y en esta parte, pues ya puedo ir directo. Ya no voy a junio, sino voy a mayo, porque en realidad esta es la venta del mes de junio, ¿no? Por fórmula, y multiplico por el 20%. Entonces, cualquiera de las dos formas es indistinto. La idea es que tengamos, como ustedes pueden apreciar, los mismos resultados, ¿no? Aquí, ahí tenemos los mismos resultados. Listo. Continuemos. Tenemos que ver la determinación de las compras. Y ahí en el enunciado teníamos, en el punto 5 una coma que nos separaba y nos decía, los inventarios iniciales del mes de mayo son 12.100 y del mes de junio 13.000, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente ir jalando el costo de ventas de mayo, ¿no? Entonces yo me vengo hasta aquí arriba y veo el costo de ventas. Como estoy haciendo en un Excel, ya tengo la fórmula y automáticamente voy a jalar para los meses siguientes. El inventario final, ¿de dónde voy a sacar? Pues se supone que voy a sacar de aquí, de la cédula número 3, porque para eso he hallado ese inventario final. Entonces agarro y digo, mi inventario final va a ser 13.000 y así sucesivamente para todos los meses. Ahora necesito el inventario inicial y nos decía que para el inventario inicial del mes de mayo es 12.100. Entonces son 12.100. Y recordemos que para los meses siguientes, ¿no? El saldo final del mes anterior se constituye en el saldo inicial del presente mes. Entonces voy a jalar ese dato y finalmente voy a deducir las compras. Recordemos que las compras van a ser igual al costo de ventas más el inventario final menos el inventario inicial. Entonces ahí ya tengo las compras determinadas para este caso. ¿Por qué he determinado mis compras? Porque aquí voy a empezar a determinar los desembolsos que voy a realizar, ¿no? Cuando yo tengo una compra, se supone que debo hacer un desembolso de efectivo. Estoy comprando inventarios y voy a tener que desembolsar efectivo de mi caja. Entonces, paso al siguiente paso, que es el pronóstico de desembolsos. Voy a copiar las compras determinadas en la cédula número 4. Voy a jalar. Y voy a tener, como en el caso de los ingresos, también compras al contado a 30 días y a 60 días, de acuerdo al enunciado. ¿No? Aquí nos dice en el punto 9, las políticas de compra son 70% al contado, ¿no? Entonces, al contado será su 70% y al crédito el 30%, ¿no? Que sería lo restante. Pero de estos 30% lo tenemos que dividir en 70 en el primer mes y el restante en el subsiguiente mes, ¿no? Entonces aquí yo tengo un 30%, de los cuales 70 es en un mes y 30 en el siguiente mes. Y aquí tenemos un 100%. Entonces,
Decíamos 30% por 70% dividido entre el 100% y me da 21% y en este voy a hacer 30 por 30 dividido entre 100. Listo, 9%, ¿no? Y habíamos dicho que la sumatoria de estos nos debería dar el 100%. Listo, una vez que tengo eso, pues voy a tener que multiplicar los 41.200, que es el desembolso que voy a realizar, pero en el mes simplemente voy a pagar el 70%, ¿no? Eso para todos los meses. Luego, a 30 días, es decir, de las compras que he realizado en mayo, voy a pagar en junio, ¿no? De este mayo, voy a pagar en junio el 21% y simplemente vamos jalando hasta el final. Pero de estas ventas del mes de mayo, en el mes de julio también voy a hacer otro, de estas compras del mes de mayo, voy a hacer otro desembolso en el mes de junio por 9%. ¿Sí? Y esto es lo que voy a jalar hasta el final. Listo. Veamos que esté bien esto. Así es, ¿no? No es 9% porque el porcentaje ya está allá. Ahora sí. Una vez que ya he determinado los desembolsos que voy a tener en los meses siguientes, ¿no? Lo único que debería hacer es determinar la sumatoria de los desembolsos y voy a hacer una sumatoria entonces de lo que es al contado a 30 días y a 90 días para cada uno de los meses, ¿no? Total desembolso mensual, vamos a poner, para no confundir. Voy al enunciado y voy viendo qué otros desembolsos he realizado, ¿no? O sea, vamos a ir tiqueando, por ejemplo, este punto ya lo hicimos, este también, este también, la política de ventas ya registramos, los inventarios de la misma manera, costo de ventas y determinación de utilidades también hicimos en una cédula número 2. eh, Hicimos el 9 la política de la compra, ¿no? Y a partir de aquí vamos a ver que hay varios desembolsos. Por ejemplo, el punto 7 que nos dice que los gastos de administración se estima en julio 1.680, en agosto 22.150, en septiembre 1.980 y en octubre 2.050, ¿no? Entonces esos gastos por administración se supone que son desembolsos en efectivo y los voy a ir registrando en la cédula número 5, ¿no? Entonces, para hacerlo más rápido, voy a copiar esta parte. No, estos dos, porque esos dos, el 8 también corresponde a gastos de ventas, que son el 5% sobre las ventas, más el costo fijo de 2.240 cada mes. Entonces, vengo a mi enunciado, ¿sí? Voy a copiar esto, ahorita lo vamos a eliminar simplemente para tener el dato. Y nos dice que va a ser gastos por administración, ¿sí? Y ahí tenemos en julio 1.680. En agosto 2.150, en septiembre 1.980 y en octubre 2.050. Luego tengo gastos por ventas variables, porque me dice que va a ser el 5% de las ventas realizadas en cada mes. Entonces, lo que yo voy a hacer, las ventas que se encuentran en la cédula número 1 del mes de julio, las voy a multiplicar por el 5%. Entonces, F4 y ya está. ¿Por qué? Porque esto voy a ir jalando hacia el final. Se supone que esto me está jalando las ventas del mes de agosto y se está multiplicando por ese 5%, ¿no? Y así sucesivamente a los siguientes meses. En ese punto número 8 también me dice que hay un costo, bueno, gastos de venta, pero como costo fijo de 2.240. Vamos a poner gastos por ventas fijos. Y me dice que es 2.240. Vamos al punto 10. Se estima la compra de activos fijos por 22.000 que serán pagados en cuotas iguales durante el periodo presupuestado. Entonces,
Voy a hacer una compra de activo fijo por 22.000, que tiene que ser pagado en cuotas iguales durante el periodo presupuestado. Entonces voy a dividir entre 4 meses que voy a ir pagando ese importe, ¿no? De la compra. Listo. Punto 11. Los gastos de administración y ventas son pagados en el mes que incurre, ¿no? Entonces, lo que hicimos en cada mes que se ha incurrido, hemos registrado el gasto. La depreciación del ejercicio estimada para cada mes alcanza a 240, incluidos en los gastos de administración. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que considerar que ahora no estamos haciendo el pronóstico de desembolsos y se supone que la depreciación no es un desembolso de efectivo. Ahora, nos dice que estos se encuentran incluidos en los gastos de administración. ¿Qué quiere decir? Que en este importe no determinado ya se encuentra incluido la depreciación, pero este importe entonces no va a ser el 100% un esfuerzo efectivo, sino que una parte va a ser la depreciación que se está considerando para el ejercicio o para cada mes. Entonces lo que vamos a hacer es depreciación, ¿no? Y vamos a restar esos 240. Lo que estoy haciendo es restar automáticamente de estos 1.680, 240, que es la depreciación de cada mes. Esto porque para no ir restando en esta parte, ¿no? Y al final igual tengo que hacer el tema de mi asiento contable con todos los datos que tengo en este ejercicio. Entonces ahí voy a ir neteando de todas maneras. Luego tenemos los gastos de organización que se estiman sean 180 cada mes en el periodo presupuestado, ¿no? Entonces, gastos de organización, 180 cada mes. Luego tenemos en el segundo mes del presupuesto, se cancela la totalidad de los pasivos de otras cuentas por pagar. Entonces, ¿de dónde saco ese dato? De mi balance general. Otras cuentas por pagar, me dice que son 21.500, ¿no? Y me dice que es en el segundo mes del presupuesto, es decir, si mi periodo presupuestado era a partir de julio, entonces en el mes de agosto, que sería el segundo mes, voy a pagar esos 22.500, creo que, a ver, 21.500, 21.500, que es otras cuentas por pagar. Ya está, ¿no? Y finalmente veamos si tenemos algo más. La política de caja. No, hasta ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar el total gastos mensuales, ¿sí? Y vamos a sacar el gasto cuatrimestral. Listo. Para ir adelantando también vamos a tener que ir sumando estos datos, ¿no? De todo lo que se ha pagado en el cuatrimestre, porque voy a tener que hacer un asiento contable posteriormente. Y para terminar tenemos el flujo de caja. Entonces aquí hay una política, ¿no? Dice, la política de caja que adoptó la empresa indica que debe mantener un saldo mínimo de 6.000, ¿no? Eso es lo que se debe mantener mínimamente en caja todos los meses. En caso de no alcanzar este importe, ¿no? Se va a cubrir una necesidad financiera a través de una obligación con múltiplos de 500, ¿no? Esa es la política que tenemos. Entonces vamos a ir haciendo el flujo. Tenemos en el balance al 30 de junio el efectivo, que sería nuestro dato de la caja, ¿no? Nuestro saldo inicial de la caja a partir del mes de julio. Entonces tenemos 7.890. Ese es el saldo inicial. Luego tengo más ingresos en efectivo. Entonces voy a ir a mi cédula número 1
Voy a jalar el ingreso percibido en el mes, ¿no? De 66.727. Y total efectivo se va a constituir en el saldo inicial más mi ingreso en efectivo, menos los desembolsos que provienen de la cédula número 5. Y voy a tener un saldo en caja, que va a ser mi total efectivo menos mis desembolsos. Aquí tengo 17.000. ¿Cumple con la política? Sí, porque 17.000 es mayor a 6.000, ¿no? Lo mínimo que debo tener es 6.000. Entonces, necesito cero de financiamiento, no me voy a financiar y voy a tener un saldo en caja de 17.000, que va a ser ese saldo final, se va a constituir en el saldo inicial del siguiente mes, ¿no? Que sería en este caso agosto. Y simplemente voy a jalar esta fórmula porque lo que va a hacer en el Excel es jalar a los siguientes meses, ¿no? Lo mismo por aquí, para ganar tiempo. Lo mismo por aquí, todos los desembolsos, los saldos en caja, que va a ser la misma operación. Y ojo, aquí tengo 5.735. ¿Qué quiere decir? Que no estoy cumpliendo con el parámetro establecido, con la política del flujo de caja. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo buscar un financiamiento para llegar mínimamente a 6.000. El enunciado también me dice que cualquier necesidad financiera debe hacerse en múltiplos de 500. Entonces, lo que yo voy a hacer es prestarme 500 unidades monetarias. ¿Para qué? Para que a partir de ello, pues pueda tener un saldo en caja de 6.235. ¿Qué es superior a los 6.000? Está bien, ¿no? Porque lo mínimo es 6.000 y ahora voy a tener 6.235. Y eso jalo hasta el final, ¿no? En los siguientes meses no requiero hacer financiamiento en vista que el saldo es mayor. Y con eso habríamos terminado el ejercicio, bueno, las cédulas correspondientes, ¿no? Desde una cédula número 1, que es el pronóstico de ingresos, hasta llegar a realizar el pronóstico de efectivo o flujo de caja, ¿no? Esta es la cédula número 6. Entonces, en el siguiente video vamos a continuar con los asientos contables y el balance general y el estado de resultados para completar todo el ejercicio. Gracias.